fíjese usted que ayer empezó a circular la versión digital del nuevo libro de Andrés Manuel López Obrador hacia una economía moral y ya están los ejemplares de papel. Aquí tiene usted el libro de este primer ejemplar. Ahí lo tiene, ahí está. Para quien nos está viendo por televisión abierta o ¿Ya lo por leíste? YouTube. Gran, Parcialmente. sí, gran parte. Yo te diría una cosa, yo Tú me no. dijiste una frase que me gustó mucho Sí, antes de que entráramos al aire. ¿Cómo defines el libro? pues yo decía que es una especie de mañanera grandota. Lo dijiste más bonito. Es una Maña- mañanerota. es una mañanerota. Es que lo que pasa es que trae pues muchos de los planteamientos que cualquiera de nosotros que oímos porque ese es nuestro trabajo Así es. todos los días, la conferencia del presidente, pues hay muchas cosas que usted ha escuchado, si también lo sigue, ha escuchado en las mañaneras. A ver, pongo ejemplos concretos, a ver, y usted dígame si no. Voy a la página 51. Y así es todo, ¿eh? Casi lo estoy dando al azar. Abro aquí en esta parte y cualquier cosa, casi cualquier frase, usted la ha Ya se ha escuchado escuchado en la en la mañanera. mañanera. Ahorita le voy a decir lo que yo creo que es el chiste del documento. Dice, la pobreza en México se encuentra por todos lados. Está presente en los estados del norte, donde solía ser menos evidente. Es notoria en las colonias populares de grandes concentraciones urbanas y de las ciudades fronterizas. En el campo de Zacatecas, Nayarit y Durango. Predomina en el centro, en el sur y en el sureste, sobre todo en las comunidades indígenas. En todas las regiones de México, el neoliberalismo privó a millones de ciudadanos del derecho al trabajo y los obligó a emigrar y abandonar sus familias, sus costumbres y sus tradiciones. Voy a otro párrafo. Los programas sociales de los gobiernos de Salinas, Cedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, le hace la secuencia Solidaridad, Prospera, Oportunidades, Progresa, Oportunidades y Prospera, han sido meros paliativos para la pobreza, cuando no mecanismos perversos de control y manipulación con fines electorales. Leo otro párrafo. Hay que recordar que de cada dólar que México importa en alimentos, no solo transfiere al exterior pocas divisas que podrían utilizarse para otros fines, sino que pierde, etcétera, hablando aquí de la autonomía alimentaria. Y en general hay un largo tramo donde él define lo que define él como economía moral, donde detalla uno por uno los programas sociales que él ha lanzado. Yo ya veo aquí más bien al presidente muy distante de lo que seguramente tú nos vas a hablar, muy distante de su libro anterior, 2018, La salida, que era Decadencia y Renacimiento de México, que era su libro anterior, muy distante ya. Es un documento que sí consolida política social en ejercicio y habla todavía de algo que él quiere, que desea para México y que evidentemente todavía no se ha consolidado. Yo, por supuesto, voy a leer este libro, que es el más reciente de Andrés Manuel López Obrador, hacia una economía moral, que es la alternativa de él al modelo neoliberal que está hecho pedazos y que él desde el gobierno busca precisamente sustituir con una economía moral. Yo traje el día de hoy este libro, Un proyecto alternativo de nación, que es un libro de 2004, cuando López Obrador era jefe de gobierno, y comenzaba a circular cuando se iniciaba el proceso de desafuero. Lo traje, lo quise compartir con Alejandro Páez Varela y con usted que nos escucha y que nos ve, porque es un libro que en buena medida es el cimiento del proyecto que ha formulado López Obrador desde su primera incursión como candidato presidencial en 2006 y luego
lo ha reiterado a través de otros libros en 2012 y luego en 2018. Yo recomiendo mucho este libro, Un proyecto alternativo de nación, porque si uno lo lee, va a identificar perfectamente lo que han sido los planteamientos que ha hecho López Obrador desde que era jefe de gobierno y aún desde antes. López Obrador siempre ha buscado llevar al papel las ideas que él ha expresado y en buena medida es parte de su manera de entender la política y también de ejercer el poder, como con este nuevo libro que lo ha elaborado justo en el tiempo que ha estado ya en el gobierno federal. Lo dedica a un colega periodista, Así a es. Jaime Avilés. A Jaime Avilés. Jaime Avilés falleció, es un colega periodista que trabajó en la jornada, trabajó en Uno más Uno, fue muy cercano a él. Él hizo una crónica espléndida cuando falleció su esposa, la primera esposa de Andrés Manuel López Obrador, Rocío, y tuve una estrecha relación con él y ahora se lo dedica. Entiendo que viene... Él, acuérdate tú, cuando fallece Jaime Avilés, el presidente mismo le dedica algunas palabras, Sí. le habla sobre Avilés. Hay también un prólogo de Enrique Galván Ochoa, Otro periodista, sí. y pues hay también... Tiene un apéndice muy grande y una parte donde habla sobre los programas sociales. Y cita otro periodista que fue el que yo cité ayer, a Julio Scherer García. Exactamente. Sí. A ver, un párrafo nomás para que lo tengamos para que miramos el libro. Es el tono del libro. Vuelvo a proclamar, por convicción, humanismo y por el bien de todos, primero los pobres. Solo con una sociedad justa lograremos el renacimiento de México. El país no será viable si persisten la pobreza y la desigualdad. Es un imperativo ético, pero no solo eso. Sin justicia no hay garantía de desigualdad, tranquilidad ni paz social. La fraternidad no solo tiene rostro humano, dice Andrés Manuel López Obrador, hacia una economía moral. Dice, la fraternidad no solo tiene rostro humano, sino que es la manera más eficaz para garantizar la gobernabilidad, el Estado de Derecho y la armonía social. Nada justifica la pobreza en que viven millones de mexicanos, porque esta no es producto de la fatalidad o del destino. El ciclo neoliberal ha sido una fábrica de pobres, una verdadera fábrica de pobres, y la pobreza se ha reducido y ha agravado ante la ausencia de un Estado con sentido y visión social, es lo que escribe el presidente. Tiene una vinculación clarísima con el remate de este libro, Un proyecto alternativo de nación, que se llama Un nuevo pacto social. Solamente voy a leer un párrafo que tiene que ver precisamente con lo que leíste, Alejandro Páez. La convocatoria a un nuevo pacto social debe fijarse como propósito básico la superación de la pobreza, que junto con la incierta impartición de justicia, la corrupción y la inseguridad se perciben como los más graves problemas nacionales. Hay que comprometer a la sociedad entera en este proyecto, a los pobres porque es su única garantía de supervivencia, a los demás porque es la única garantía de estabilidad. Solo un país alimentado y educado, un país de auténticos ciudadanos, puede servir de sustento a una economía sólida y a una sociedad en armonía. La pobreza es inhumana y significa un riesgo para todos. Así es, y el remate de este nuevo libro, Hacia una economía moral, el último libro, el que salió en la mañana de hoy, empezó a llegar, dice... Efectivamente, termino citando un fragmento de un texto inédito escrito por don Julio Scherer García hace 18 años, que parece dirigido a narrar el interesante tiempo que nos ha tocado vivir. Y luego Andrés Manuel cita a Julio Scherer, una nación quebrantada por su corrupción interna, su analfabetismo masivo, su inequidad brutal, su miseria vergonzosa, como es el caso de México, solo puede fortalecerse
en los valores. Y esa es la última parte, y ya en el epílogo de este libro cita al fundador de Proceso, a Julio Scherer García. Y bueno, en la mañana de hoy, el presidente Álvaro Amigos, Sí. Andrés Manuel López Obrador, volvió a comentar el libro. Pues se va a vender muchísimo. Suele vender muchos Mucho, ejemplares Andrés mucho. Manuel López Obrador. Pero yo creo que, digo, Este lo veo flojón, ¿eh? está flojón. Porque tiene... Es una mañanerota, ya te lo dije. Digo, Yo- sin menoscabo, hay- porque consolida todo lo que está en la mañanera. Yo lo que conozco dice en la mañanera. dos libros, muy buenos libros. Uno se llama Entre la historia y la esperanza, y otro, Foaproa, Expediente Abierto. Es cierto, Esos es dos cierto. libros tienen abundantísima información sobre la corrupción en México. Son libros, uno de ellos, entre la historia y la esperanza, es de 1995, y el FOAPROA Expediente Abierto lo publicó en 1999, después de que el 12 de diciembre del 98 se convalidó ese saqueo llamado FOAPROA. Pero va a vender muchos libros seguramente. Va a vender muchos. Y si me permiten, pues nos vamos con lo que dijo hoy por la mañana, porque habla sobre los índices de letalidad del gobierno de Felipe Calderón. Viene el gráfico es muy interesante, Sí. porque él ya lo mostró, como le digo, en la mañanera. Sí, claro. El, Sí, el- sí, sí. el gráfico del presidente, pues es justamente sobre el comportamiento de letalidad del ejército y de las policías durante Calderón y ahora en su gobierno. Básicamente para decir, pues nuestras fuerzas no están orientadas a acabar masivamente con la gente armada que anda en la calle o con el crimen organizado, sino a contenerlos. Es lo que trata de decir. Pero el presidente lo repite el día de hoy en su mañanera, donde habla sobre su mañanerota. Así lo dice. Ahí en el libro, aprovechando, doy a conocer cuál fue el comportamiento de los índices de letalidad en el gobierno de Calderón, los gobiernos pasados. Y tengo que tratar este tema así abiertamente y mencionar los nombres, porque pues ellos siguen en activo, opinan, pues yo también tengo el derecho, ¿no?, de opinar, el derecho a la réplica. Ahí lo tienen ustedes, eso es lo que dice sobre su libro, y su libro se refiere a lo que él siempre dice en la mañanera. Por eso digo yo, es una gran mañanerota que seguramente se va a vender mucho. Vamos a un corte y regresamos.